Este es el día del Señor, el día de alegría y de gozo. ¿Cuántos están contentos? ¿Saben que van a diseñar o ya se ha diseñado una mascarilla transparente aquí en los labios? Que nos manden, por favor, necesitamos 200 mascarillas de esas, porque me hace falta ver la sonrisa de esta amada iglesia. Solamente estoy viendo sus ojos y resulta que los ojos, aunque pueden mostrar un poquito de alegría, realmente es la boca, los labios que muestran ese rostro alegre. Así es que por lo menos hagamos un intento de que los ojos se abran como expresión de alegría. Los ojos no pueden ocultar la tristeza, no ocultan. Se dice que los ojos son las puertas del alma, ¿verdad? Es donde se puede ver el reflejo del alma. Así que, por favor, no les voy a pedir que hagan su mejor esfuerzo para mostrar la alegría, pero cuando uno entra a los supermercados, a la farmacia, uno ve a la gente como asustada. Y es los ojos que está viendo, y como azorada. Pero mira qué linda se ve la doctora. Ahora estoy viendo con sus ojos, ahora sí, con sus ojos, estoy viendo la mascarilla, y aquí la otra doctora también. Sí, también se destaca más cuando uno no ha dormido bien, porque los ojos, más que los labios, reflejan si uno durmió bien o no durmió bien. Además, Brígida me dijo, mi esposa Brígida, me dijo que cuando vaya a la pescadería, o cuando vaya al supermercado, le compre el pescado por los ojos. Si los ojos están apagados, no lo compre. Los ojos tienen que estar brillosos. Cómprame esos pescados. Y entonces así lo hago, porque eso se lo enseñó también un vendedor de pescado. Así que cuando usted vaya al supermercado, trate de buscar esos pescados, ¿verdad? Ahora, como yo no ando buscando pescados aquí, lo que ando buscando es alma salvada, entonces que los ojos brillen en todos ustedes y en todos aquellos que están viendo esta transmisión, esta exposición de la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Sí. ¿Cuántos creen en la verdad de Dios que dice, está siempre gozoso? ¿Cuántos creen lo que dice la palabra del Señor, que debemos de estar contentos en todo tiempo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento. Contentamiento cristiano no es mera alegría o alegría superficial. Contentamiento cristiano es algo que brota del corazón, una evidencia de paz en el corazón. Bueno, vamos a nuestro tema. Recuerden nuestra serie. La serie que estamos llevando es para no perder el primer amor. Para no perder el primer amor. La epístola de Pablo a los Efesios. Vamos a tratar de ser breves en esta oportunidad, así como el autor de la epístola a los Hebreos. Os he escrito brevemente, pero fueron 13 capítulos. Pero trataré de ser como la carta más breve de las Escrituras, pero que resulta que es una de las más sustanciosas. Como fuere, para no perder el primer amor. Estudio expositivo de la epístola de Pablo a los Efesios. Pues solamente vamos a ver 2 versículos en esta oportunidad. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La verdad central es la siguiente. Mostrar cómo una modesta salutación, o cómo en una modesta salutación, hay un conjunto de doctrinas y motivaciones para cumplir con el propósito de Pablo, es decir, para permanecer firmes en la fe, para permanecer firmes en la fe. Permítanme recordar 2 cosas. Los destinatarios. Recuerden que el libro de los Hechos nos muestra que Pablo se quedó allí, estuvo por 2 años o más, compartiendo todo el consejo de Dios. 2 años con Pablo. Un día con Pablo. ¿Usted se imagina un día con Pablo?
una semana con Pablo, 2 años con Pablo. Pablo estuvo allí ministrando y Dios mostrando su poder, un avivamiento muy grande, un desprendimiento. Habían brujos, habían supersticiosos, habían casi cristianos, algunos habían tenido una información incompleta de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Algunos tenían tanta fe que hasta tomaban unos pañitos y espíritus malos salían. Hubo tal avivamiento que algunos tomaban el nombre de Jesús para sacar demonios, porque veían el poder de Dios que se estaba manifestando en Éfeso. No se olvide del texto. Una profecía relacionada con el Señor Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El Evangelio, que es el poder de Dios, y la exposición de la palabra que alumbra. Una cantidad enorme de libros fueron quemados. Libros con un valor millonario. El Espíritu llegó para quedarse. Pero la persecución se desató. Los escultores, los vendedores de idolatría, se resintieron con el Evangelio y con los emisarios o los mensajeros del Evangelio. Se reunieron como gremio y dijeron: miren, esta gente van a acabar con nuestro negocio, pero también van a acabar con nuestra religión. Nosotros no buscamos pleitos. Los cristianos no buscamos pleitos, pero los pleitos vienen solos. Cuando usted predique el Evangelio, usted divide su casa. Imagínese una gente que le guste bailar bien. Y además de bailar, le guste tomar bebidas alcohólicas. Y usted se convirtió, y usted era la mejor bailarina o el mejor bailarín. Y los que le gustaba bailar con usted, ¿se van a poner contentos? Ahí está la división. Y si usted tiene una influencia poderosa y gana a una persona para Cristo, dice: pues se acabó el baile porque va a seguir ganando a otro y ya aquí no se va a bailar nunca más. Vamos a calumniar a esa persona. Se volvió loca o se volvió loco. En el trabajo, donde hay perdedera de tiempo, donde hay deshonestidad, se convirtió. ¿No va a dañar el negocio? Estas personas se gremiaron y atacaron el Evangelio y atacaron a los proclamadores del Evangelio. Donde hay avivamiento hay persecución. No puede haber avivamiento si no hay persecución. Dice la Biblia: los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Quién no ha padecido persecución? ¿Quién? ¿Qué cristiano de una o de otra forma no ha padecido persecución? ¿Cuántos calificativos han usado en contra suyo? ¿Cuántos? O en contra nuestro, por causa de nuestra fe. Muchísimos. Y estamos preparados. Somos bienaventurados si sufrimos como el Señor. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Si me persiguieron a mí, dice el Señor, también los van a perseguir a ustedes. En segundo lugar, propósito. Recordar el propósito. Me agradan las retroalimentaciones, pero hay algunas retroalimentaciones brillantes en esta iglesia. Todas son tremendas, pero esa joven dio una retroalimentación brillante el domingo pasado en nuestro culto virtual vespertino. Qué puntual. Y un predicador se siente halagado cuando su mensaje es entendido. Y una forma de poder probar esto, de que llegamos con el mensaje y de que se entendió el mensaje, es la realimentación, o lo que se conoce también como la retroalimentación. Pablo quería que ellos supiesen que estaban en un mundo cósmico. Ellos lo sabían, en un mundo místico. Además de real, además de físico,
Era la iglesia en Éfeso, una iglesia física, no virtual, una iglesia física en Éfeso. Pero ellos sabían, porque esos libros de hechicería, ¿qué mostraban? Influencias demoníacas, poderes del mal, echando brujería a otras personas, encantamientos y magia. Lo que tenía Simón, tenía seguidores. Nadie va donde un brujo si el brujo no le da un beneficio. Si hay brujo y hay brujería es porque hay un poder del mal. Pero algunos dicen, eso no existe ni es verdad. Claro, el brujo te mete sus encantamientos en tu mente primero, te come tu mente, hay una influencia satánica y ya usted conoce la historia. Ellos sabían de exorcismo, ellos sabían de las potestades del aire, de maldad. Por eso Pablo concluye su carta, y no se olvide que en una carta y en un discurso hay dos cosas importantes: el inicio y el final. Es como en un vuelo, el despegue y el aterrizaje. Después que el avión subió y está en el aire, todo el mundo está tranquilo. Pero cuando dice vamos a descender, todo el mundo apriétese los cinturones de nuevo. Así también en una carta, el principio y el final. Y Pablo al final, en su aspecto conclusivo, dice: así que, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Óigame, clímax, un clímax. La parte final, eso no es para leerlo de que por lo demás, hermanos míos, no, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Porque quiero decirle, quiero recordarle que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Soldados, vestidos de toda la armadura de Dios. Tomad el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, los aprestos del Evangelio de la paz. Pablo sabía que ellos sabían lo que él estaba diciendo. Es decir, había un código. Hay iglesias que no entienden este pasaje. Hay iglesias que matan el pasaje. Matan el pasaje. ¿Por qué matan el pasaje? Porque viven una vida concreta, una vida física, una vida de lo que se ve. Y así no tiene sentido el pasaje. Usted tiene que saber que además de esta vida visible y cuantificable, humanamente hablando, hay una vida espiritual, poderosa, de demonios, de ángeles. Por eso hay vida, por eso hay muerte, por eso hay antes y después. Por eso estamos encerrados entre el espacio y el tiempo. Por eso la doctrina de la predestinación, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted está en ese tenor, usted va a entender. Pero si usted va como si fuera una universidad, porque todo en la universidad es concreto, es lógico, ecuaciones entendibles, química, fórmula, historia, geografía. Pero este no es un salón de clase. Esta es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Es donde se enseña acerca de esta vida y de la venidera, de la eternidad. Pero hay iglesias que son universidades, que son escuelas, que la gente va con una hoja, toma nota, y eso está muy bien. Aquí veo que una mayoría toma nota y retroalimenta, y es importante para la retroalimentación, pero cuando hablo de notas ahora es como una cátedra, ¿verdad? Que se da como si todo fuera humano y no hay un fuego interior mientras escuchamos la palabra de Dios. No ardían nuestros corazones cuando nos abría las escrituras. Dijeron estos creyentes que iban camino en Maús. Es que la palabra quema por dentro. Es un fuego maravilloso.
quebranta la piedra. Es como martillo que quebranta la piedra. Es como lámpara que alumbra el camino. Es cortante como espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Escudriña el pensamiento, la mente de los seres humanos, de los hombres. Y en buscarlo hay grande galardón en los mandamientos de Dios. Buscar los mandamientos de Dios tiene gran galardón. Y se codician, se anhelan como el oro y como la plata. Y se hallan, se encuentran. Y la palabra de Dios viene a ser más dulce que la miel y la que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Y en guardarlo hay gran galardón. Entonces cuando leemos Efesios capítulo 6, de tomar toda la armadura de Dios, no es un asunto para leerlo como con esa mortandad, con esa parsimonia. No. Es que vístete. Entonces tú puedes entender eso. Es decir, que el objetivo de Pablo era recordar ese mundo espiritual para que no se perdieran en las doctrinas ni en la cotidianidad de venir a la iglesia. En medio de esta pandemia, si Iglesia Bíblica de la Gracia no se persuade de que detrás de todo esto hay una guerra espiritual, perdió el norte. Si lo que anda pensando es cuándo será la vacuna, si anda pensando en los medicamentos que están recetando, en la fórmula, en los tests, en el agua caliente, en la garganta para matar el virus, en la mascarilla, todo eso es interesante. Y todo eso puede ser alentador, pero no debemos perder la perspectiva, entendiendo que Dios está en control y que hay fuerzas del mal y que hay misterios, que los médicos saben que hay misterios, porque los virus son un misterio. Todavía se está debatiendo el asunto de los virus, si es que vienen de la estratosfera. Y pastor, ¿y quién es eso? Eso es cábala, no, esos son gente de la NASA. Son científicos de la India que tienen hipótesis bien fundadas de cómo en los lugares donde hay pico alto, Monte Everest, ¿por qué todo es en Asia? ¿Por qué los virus, hasta la llamada peste española y lo demás, vienen precisamente, se cree que se originan en esos lugares de Asia, donde están los picos más altos, las montañas más altas? Se creen hasta que emanan de los animales, de las aves, y que las aves la transfieren a otros animales y luego a los seres humanos. Y luego se entiende que vienen del espacio sideral, de donde se llega a pensar hasta en extraterrestres. Eso no estamos hablando de que eso lo dijo una persona no letrada. Estamos hablando de personas respetadas por los organismos internacionales que trabajan para la OMS, que trabajan para las Naciones Unidas, que trabajan para la NASA. ¿Dónde están los expertos más diestros? En la India. Y te dirán, pastor, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Que usted sabe que existen los extraterrestres? ¿O usted no lo sabe? No lo acaba de leer en las Escrituras, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, huestes de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Y usted dirá, ¿qué es lo que usted está insinuando? Lo que usted entendió. ¿Lo que usted entendió? Usted no lo entendió. Usted no entendió que muchos de esos virus están relacionados con demonios. Ahora usted dirá, pastor Bayonel, lo que usted está diciendo es que debemos reprender el coronavirus porque es un demonio. Usted me está llevando a su terreno. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de algo más alto que eso. Yo estoy hablando de que el cielo gobierna y que de cada microorganismo está regulado y que de Dios de manera per se no sale el mal ni las enfermedades. Por eso el Señor reprendió la fiebre de Pedro. ¿Por qué reprendió? ¿Por qué se reprende una fiebre como si fuese un ser viviente? ¿Usted no ha leído eso en la Biblia? ¿O usted no tiene una Biblia? ¿O cómo usted interpreta que el Señor reprendió la fiebre de la suegra de Pedro? Eso es para que no se quede en lo que usted ve, ni se quede en la enfermedad, se vaya un poco más allá y se vista con toda la armadura de Dios.
y entienda que ningún virus ni ningún mal va a entrar en su cuerpo si el Todopoderoso no lo permite. Usted no sabe los misterios que hay. No le conté de una de nuestras diaconisas, esposa de uno de nuestros diáconos, que le dio un beso, pero un beso a su esposo, sabiendo ella que tenía unos síntomas parecidos. Y después dio señal de que en efecto tenía el síntoma y tenía la enfermedad. Y cuando le hicieron el estudio a ella, no tenía nada. ¿No dicen que por la saliva? Fue un beso con saliva. Pastor, usted lo vio clarito. Estaba entrando yo a mi oficina y él estaba despidiendo en su carro. Y yo miré para allá. No quise mirar, pero miré y hasta me detuve. Y hasta la amonesté. Digo, así no. Digo, ¿y qué? Me dice ella, ¿y qué? Mi compañera de trabajo, ¿no? Trabaja para el Ministerio de la Gracia. ¿Y qué? Así que yo siempre lo despido. Digo, sí, pero tú sabes que él tiene síntomas. Ah, bueno. Bueno, ella se entregó por su marido. Ya él se sanó, pero estuvo a punto de morir. Ya salió negativo para la gloria del Señor. Su familia toda salió de igual forma. Ella estaba aquí. Ayer me miró, nos miramos los dos, como un padre y un hijo. Por esa ventanita de ahí, yo iba por aquí, por este pasillo, en este otro local. Ella trabaja en el local de la San Vicente. Pero yo iba por aquí y ella abre así esa cortina. Ella estaba en el templo limpiando y la abre y me mira y yo la miro. Como quien dice, ya estoy aquí. Tenía, ¿cuántos días? Más de 30 días que no la veía. Pero estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Feliz. Porque volvió a servir en la casa de Dios. Y yo más feliz de verla. Porque ella es una bendición para esta amada iglesia. Ella es una princesa del Señor. Inteligente. No se contaminó. Uno de nuestros diáconos. También. Su familia tampoco. Ah, que ese es el tipo de sangre. A positiva, A negativa. Que a lo de A positiva le da Amigo, no vamos a entender. ¿Por qué en Perú hay una situación tan deprimente que no tenemos aquí? ¿Usted ha visto Perú? ¿Usted ha leído la noticia en Perú? ¿Usted ha visto cómo los peruanos están haciendo filas con tanques de oxígeno vacío? ¿Usted ha visto eso aquí? No tenemos esa crisis. Peleando por oxígeno para que le llenen esos tanques de oxígeno. ¿Usted ha visto tanta mortandad como la viste en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York? No. ¿Ha visto la mortandad en Italia? ¿Ha visto la mortandad en España? ¿No se da cuenta que en todo esto hay cosas que no vamos a entender? ¿No ha visto la perturbación de la OMS y de su director? ¿No ha visto hasta lo que dice, que no tiene solución cuando hay en proceso una vacuna? ¿No ha visto las desinformaciones de los noticiarios? ¿No ha visto pastores que dicen una cosa ahora y luego dicen otra ahorita? ¿No ha visto médicos que tratan de mantener la consistencia, pero su boca los ha delatado? Y han querido sacar un clavo con otro clavo en lugar de ser humildes y decir, me equivoqué. Dije una cosa ahora y mañana dije otra. Pero no, juegan a la falta de inteligencia de la gente. Pero la gente no es bruta. La gente se la deja pasar, pero la gente no es bruta. La gente se queda con eso y dice, hay una penita que tengo en mi corazón. Pablo quería que estos creyentes supiesen de esta guerra espiritual, que tuvieran una mente espiritual. Y los pastores de esta iglesia, desde hace muchos años, han entendido que la iglesia de Cristo debe tener una mente espiritual. El 2013 selló a esta iglesia. Y una de las cosas que dijimos los pastores
enseñemos el progreso del peregrino. ¿Por qué el progreso del peregrino? Porque el progreso del peregrino te muestra la vida espiritual, además de real en su sentido visible, del creyente. Cristiano con los obstinados, cristiano con los flexibles, cristiano con saber mundano, cristiano con evangelista, cristiano en el castillo de las dudas, cristiano en la feria de la vanidad, para que puedas entender. Porque John Bunyan, el ojalatero, sí estaba claro en cuanto a la dimensión espiritual. Calvino también, Lutero también. Ellos sabían que tenían legiones de demonios en su contra. ¿Y nosotros? ¿Es todo tan humano? ¿Es todo tan sencillo como venir a ofrendar? ¿Venir a la iglesia? ¿Sentarnos? ¿Estar en familia? ¿Encender el televisor? ¿Cenar? ¿Comer? Sin entender que esto es una guerra espiritual, que es un intervalo, que mientras estemos aquí debemos de vestirnos con toda la armadura de Dios. Pablo quería esto. ¿Con qué propósito? Para que estuvieran, ¿cómo? Firme. Entendiendo esto, entonces vamos a nuestro pasaje. Dos cosas solamente. En primer lugar, ¿quién escribe? Entremos al exégesis. ¿Quién escribe? Y segundo, ¿a quiénes escribe? ¿Quién escribe? Pablo. Obvio, ¿no? Pablo. Uno, Pablo. Pablo. ¿A usted le han cambiado su nombre? ¿Se lo cambiaron? Sí, se lo cambiaron. Usted era pecador. ¿Y cuál es su nombre ahora? Cristiano. Usted es un cristiano. Usted es Juan, pero no es Juan ya. Usted es Juan el cristiano. Usted es Luisa, pero ya no es Luisa. Es Luisa la cristiana. Pablo, ¿cuál era su nombre? Saulo. Y le cambiaron su nombre. Ahora Pablo, el hermano Pablo. Sí, como bien escrito, el hermano Pablo. Pablo, Pablo. Ese es su nuevo nombre, Pablo. Te llamarás Pablo. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no se llamará tu nombre Jacob. ¿Y cómo se llamará ahora? Israel. Tu nombre desde niño mostraba que tú eras un engañador. El engañador. Y ahora, porque has luchado con Dios y has vencido, te cambiamos el nombre. Tu nombre es el príncipe de Jehová, el que pelea con Dios y lo vence. Tú eres Israel. Ese es tu nombre, Israel. Bernabé, José, cambiémosle, vamos a cambiarle el nombre. Bernabé. ¿Y qué significa Bernabé? El hijo de consolación. Tú eres el que consuela a la iglesia. Tú eres el que une a los creyentes. Tú eres el que tienes un espíritu superior. ¿Y cuál es tu nombre? Cefas. Vamos a cambiarte el nombre. Vamos a ponerte Petra. Vamos a ponerte Pedro. Vamos a ponerte Piedra. Nuestros nombres han sido cambiados como el de Pablo fue cambiado. Y él de manera muy orgullosa, en su sentido correcto del término, dice Pablo. Pablo. Pero no se queda ahí. Dice Pablo apóstol. Apóstol. Ahora no dice de los gentiles, ahora dice de Jesucristo. Apóstol, en su sentido esencial, enviado. Un apóstol en su sentido esencial, enviado. Y en su sentido operativo, misionero. Un apóstol es un misionero. En su sentido exclusivo, apóstol es uno que estuvo con el Señor en su ministerio terrenal, lo vio cara a cara, tuvo el privilegio de verlo morir y el privilegio de verlo resucitado. Como apóstol, un don que nadie ha tenido, ni nadie tendrá, el don de imposición de manos. Para que este don, según Hebreos capítulo 2,
para poder suministrar de manera poderosa el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué a los apóstoles se le dio el don de imposición de manos? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, en su sentido único y exclusivo, está fundamentada en Cristo, dice Efesios, ¿y en quiénes? Y en sus apóstoles. En otras palabras, Cristo como piedra del ángulo le da autoridad a los apóstoles. Los apóstoles autentican su ministerio a través de la imposición de manos. Y la imposición de manos es la suministración del Espíritu Santo, que usualmente se evidenciaba a través del don de hablar en lenguas. Es decir, que no es un cuento de camino. Cuando un apóstol imponía las manos para que recibieran el Espíritu Santo, se evidenciaba con hablar en lenguas o algún don extraordinario. Eso fue lo que codició Simón. Simón no codició los milagros de Felipe. Felipe, emisario apostólico, pero no era apóstol. Hizo grandes milagros. Pero cuando mandó a buscar a Pedro y a Juan, que ellos impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo, Simón el mago dijo: dadme de eso. No quiero de lo que tiene Felipe, es de lo que tú tienes, Pedro. ¿Cuánto cuesta? Perezca tu dinero. Tú has cometido un pecado muy grande. Claro, por eso es que hoy en día muchos quieren ser apóstoles. ¿Por qué? Porque se adueñan de las conciencias de la gente. Es un don tan exclusivo que solamente los apóstoles lo tuvieron. Porque cualquiera se puede adueñar de la iglesia si tuviese hoy en día ese don. Allí llegó el apóstol fulano, vamos para que recibamos el Espíritu Santo. Amigo, el Espíritu Santo se recibe cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque es una experiencia maravillosa, aunque pudiera también tener algo de extraordinario, un sacudión, un fuego, un poder, una revelación, pero ya no es por hombre, es directo, por el mismo Señor Jesucristo. Porque lo que heredamos hoy en día de los apóstoles es la doctrina. Eso lo ha creído la iglesia siempre. ¿Qué es lo que heredamos de los apóstoles? No es su apostolado, es la doctrina apostólica. Por eso Roma hace mercado. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, no hay una doctrina que se parezca más a la católica que a la pentecostal. Y que me perdonen los pentecostales. Te dirá: ¿cómo? Tanto que atacan a la iglesia católica. Sí, lo atacan en la rama y en el aire, pero en su esencia doctrinal, la doctrina que más se parece a la católica es la pentecostal. ¿Y usted por qué? Porque la doctrina papista entiende que el apostolado se hereda. ¿Cómo así? Bueno, que el papa es un apóstol. No se dice que es el sucesor de Pedro. Eso quiere decir que tiene un poder apostólico. Por eso cuando un cura bautiza a un niño, a eso se le llama el bautismo infantil o la regeneración infantil. Ese sacerdote tiene un poder que le confiere el Papa, de tal forma que cuando él bautiza al niño, él experimenta el bautismo con el Espíritu Santo, que luego es ratificado en otra ceremonia, como en el tiempo de adolescencia y luego en la adultez. Y por eso viene el padre Tardís y dice: yo tengo un mensaje nuevo, también yo unjo con el Espíritu Santo. ¿Y por qué el padre Tardís tiene una comparación carismática tan parecida a la de los pentecostales? Porque es la misma doctrina en el fondo. Porque lo que gobierna todo esto es la doctrina. La que regula todo esto es la doctrina. ¿Por qué tenemos estos movimientos hoy en día apostólicos? Porque son ecuménicos. Porque son parte de la apostasía de este tiempo. El que tiene el calificativo de apóstol a la manera de Pedro no sabe ni lo que está diciendo. Ha caído en la apostasía. Y hay amigos míos que se llaman apóstoles. Que Dios tenga misericordia y que vuelvan sobre sus pasos. ¿Es que acaso no se han conformado con el calificativo de obispo? Pero no vaya a pensar que un obispo es uno que está por encima de otros pastores. No, un obispo es un supervisor de la iglesia. No, que yo soy supervisor de pastores. Nadie tiene ese puesto. Eso es un enseñoreamiento. No hay un pastor superior a otro pastor. Obispo, pastor y anciano son términos sinónimos. Apóstol no. Apóstol no. Apóstol en el sentido exclusivo. No. Ahora, ¿usted es un apóstol como misionero? Sí. Yo soy un misionero. Usted es un apóstol. Usted fundó una iglesia. Pero no en el sentido
de cómo fue Pedro, Pablo. ¿O usted no ha leído Apocalipsis? ¿Los nombres de cuántos apóstoles? De los 12 apóstoles están en el libro de Apocalipsis. ¿Y el suyo dónde está? Si usted es apóstol, deberían haber más, pero no hay más. Es una manipulación de hoy en día. Alguien dirá, pero espérese un momentito, aclare esto. Y como este mensaje se graba, usted puede darle para atrás al casete. Bueno, ya no le tiene que dar para atrás. Ya usted le da a la rayita que aparece en su computadora, usted le da para atrás y usted ubica donde usted quiera. Bueno, pero usted dirá, lo que pasa es que usted dijo que había que haber andado con el Señor Jesucristo. Y Pablo no. Sí, Pablo es el último. Pero se le apareció. Y déjame decirte algo, lo llevó para Arabia 3 años. ¿Y para qué lo llevó? Para enseñarle en el desierto. Y después cuando regresó vino un girito y enseñado. Además apareció a mí como un abortivo. Es decir, que se le apareció a Pablo. Y después se le siguió apareciendo. Pablo, habla. Le dijo en Corinto, habla y no calle porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Apóstol, apóstol. Ese es un calificativo en su sentido exclusivo de mucha trascendencia. Confórmese con pastor. Usted es un pastor. Y mire, digo que confórmese, pero como veremos más adelante, esa delegación de ser pastor o de elegir un pastor no es de los hombres, de Dios. Él mismo, dice la Biblia, él mismo, Jesús mismo, es el que separa a los hombres para el ministerio pastoral. Mira, pero es la iglesia en el proceso, sí, está bien, todo eso está bien. Él usa eso, pero finalmente la idea es que él mismo constituyó. Y él mismo constituyó. Apóstol 2 de Jesucristo. Es un genitivo. De Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el ungido. Aquí hay una doctrina profunda y no vamos a entrar en ella por asunto de tiempo. Jesús el ungido. ¿Qué significa esto? Jesús el Mesías. Yo soy apóstol de Jesús el ungido. Para usted que lo lee, yo también decimos, Jesucristo. Para un judío de los tiempos de Pablo, decir Jesús, nombre propio, Cristo, el ungido, eso era algo grande, una blasfemia. Eso era para apedrearlo. ¿Cómo que tú eres el Mesías? ¿Cómo que Jesús es el Mesías? Y Pablo a mucha honra dice, soy apóstol de Jesús el ungido. Soy apóstol de Jesús el Mesías. Soy apóstol de Jesús el Salvador, el enviado. Cristo ungido, Cristo Mesías, Jesús Salvador, Jesús Salvador. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. En tercer lugar, con relación al apóstol Pablo, por la voluntad de Dios. Entienda esto. Lo voy a decir en palabras más claras. Porque Dios lo quiso. Pablo, apóstol de Jesús, el ungido, porque Dios lo quiso. Por la voluntad de Dios, porque Dios lo quiso. Ese porque Dios lo quiso, grábeselo. Que hay una palabra todavía más llana, más burda si usted quiere, y hasta un poquito prosaica, pero la voy a decir. Porque le dio la gana. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, porque le dio la gana a Dios, porque le dio su deseo, porque Él quiso. Dios no me da la ganario, pero usted sabe que cuando hay un obstinado que dice, ¿y por qué tú lo hiciste? Tú no tenías que yo. Tú dices, porque me dio mi deseo. Usted le dice, porque me dio la gana. En otras palabras, cállate. Yo lo hice porque eso era mío. Pero ¿por qué tú le diste eso? Y no es mío. ¿Y por qué se lo diste? ¿Porque es lindo? ¿Porque es feo? ¿Porque es bello? ¿Porque es más sano? No, yo lo di porque era mío. Y como era mío, lo di porque me dio mi deseo, me dio la gana. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un apóstol por voluntad de Dios. Entiéndame, no porque yo quise, yo no lo busqué. Yo soy apóstol por voluntad de Dios. A mí me llamaron. Yo iba camino a Damasco a perseguir y me dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tengo un ministerio para ti. Ve donde Ananías, él orará por ti. Ve.
y se le dieron profecías a Pablo. Pablo no buscó a Dios, Dios buscó a Pablo y Pablo respondió al llamado de Dios. Destinatarios: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cuánta doctrina? A los santos. ¿Por qué a los santos? Si la iglesia tradicional papista nos dice que los santos son los que son canonizados y que podemos hacer estatuillas de ellos, como San Benedicto, San Patricio, San Aquí, Santa Elena, y todas las santas y todos los santos, los que llenaron el superávit de buenas obras. Porque un santo, un hombre se canoniza cuando pasa el superávit de buenas obras. Es decir, la Iglesia Católica dice, en su aberración, dice: este hombre fue tan bueno que se salvó él mismo y llegó a tener tantas obras que tiene un cúmulo de obras hasta para sanar y salvar a otros. Eso es un santo. Y la Iglesia Católica se cree con el derecho y lo canoniza. Por eso él tiene superávit o reserva para darle a otros para que sean salvos. Amigo, el que tiene superávit es Cristo. Por eso es el santo de santos. Nadie más. Cuando Pablo habla de santos, habla de separados. Habla en su sentido posicional y en su sentido práctico. Pero ahora en su sentido posicional. A los santos. El segundo calificativo ya es un asunto ordinario y fieles. Está ligando un asunto posicional con un asunto práctico. Santos es posicional, como cuando escribió su carta a los Corintios, a los santos, a los santificados, llamados a ser santos. Aquí dice santo, pero le grade pudo haberle dicho a los santificados, llamados a ser santos, pero le dice fieles, es un atributo humano. No lo tiene el perro no es fiel porque no tiene conciencia de fidelidad. Ningún animal es fiel. El fiel es el ser humano. Y el fiel en este caso, según lo que está diciendo Pablo, es aquel que ha nacido de nuevo. Santos y fieles, ese calificativo o esos calificativos son para ti si tienes a Cristo. Tú eres un santo que debe de andar en fidelidad. Ahora mire qué lindo, cómo le dice, en Cristo, bajo la cobertura de Cristo, teñido en Cristo, bajo la posición en Cristo. Es decir, ustedes son santos y fieles, pero en Cristo, no por su propia fuerza, no por su sapiencia, en Cristo. Por eso, glorias sean dadas a Cristo en su vida y en la iglesia. Pero ahora aterriza y dice que están en Éfeso. ¿Cómo pasa de lo sublime, de lo excelso, santos, fieles en Cristo? Y ahora entra lo humano, que están en Éfeso, una comunidad. Si hubiese sido Iglesia Bíblica de la Gracia, nos dice que están en Santo Domingo. A ellos les dijo que están en Éfeso. En Éfeso, queriendo connotar la ubicación geográfica y la localidad. Doctrina, gracia y paz. Es la gracia que es de Dios y es la paz que produce la gracia. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es posible que alguien que esté en gracia no tenga paz. Grábelo, escríbalo. Que aquel se deprimió, que aquel cayó en desesperanza, que aquel anda con un truño y una cara, pero es cristiano. Él dice que es cristiano, pero no tiene gracia. Porque gracia y paz. El que tiene gracia, ¿qué tiene? Paz. Si usted no tiene paz, revise su gracia, porque puede ser que no tenga gracia. Gracia y paz, gracia y paz. Shalom, shalom. La paz llegó. La paz llegó a usted. La paz llegó a su familia. La paz llegó. Usted no tiene una guerra interna. Ya usted tiene paz para con Dios. Su conciencia está limpia. Porque la gracia le limpió. Y ahora en su sentido práctico, usted bendiga el nombre de Dios. Gracia y paz a vosotros de la Santa Trinidad. Y yo sé que algunos preguntarán, pero falta una persona de la Trinidad. Porque dice al Dios y Padre. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas importantes.
wow, el tiempo se nos fue. Pero déme un chin más, por favor. Se nos fue el tiempo, pero denme un chin más. Es que esto se pone bueno en esta parte. Es la grosura. ¿Cuánto nos gusta la grosura? La grosura. Sí, la grosura es buena. ¿Cómo nos prohíben la grosura? Pero tan buena que es la grosura. A Dios le gusta la grosura. La grosura que sale por los labios. Es donde está la fuerza, en la grosura. Después le hablo de la grosura. De Dios nuestro Padre. Lo leemos, ¿verdad? De Dios nuestro Padre. De Dios nuestro Padre. Mire, el musulmán no usa esa familiaridad con Dios. Dice que eso es rebajar a Dios. Que no, que Dios no puede tener un aspecto filial con sus criaturas. Y Pablo a pura honra dice, Abba Padre, de Dios nuestro Padre. Pero aquí hay algo interesante, aquí hay una demarcación. Dios es nuestro Padre en un sentido, y en un sentido es Padre del Señor Jesucristo. Pero aquí no está hablando de Dios como Padre del Señor Jesucristo. Aquí está hablando de Dios como nuestro Padre. Por eso dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. El único que podía decirle Padre mío al Padre era Jesús. Padre mío, Padre mío. Porque es una relación eterna. Él es el Hijo eterno del Padre. Y en segundo lugar, y del Señor Jesucristo. Parece tan sencillo. Por ese calificativo, Señor, murieron millones de cristianos en el primer siglo. ¿Quién es el Señor? ¿César o Jesús? Jesús es el Señor. Jesús es el que reina. Jesús es el que gobierna. Llévenlo a las fieras, que se lo coman. César es el Señor. No, Jesús es el Señor. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué Señor? Que Él es Salvador, pero el Señor es el dueño de tu vida y de tu ser. No una parte de tu vida, no una parte de tu ser, de todo tu ser. Y del Señor. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. ¿Y qué es Él? Señor. Él es Señor. Él gobierna porque Él es Señor. Sobre los cielos, Él es Señor. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Jesús. No hay otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús el Señor. Y se doblará toda rodilla. Él gobierna la historia. Él gobierna la historia. Él es el Señor. Él es quien dice, estuve muerto y estoy vivo y tengo la llave de la muerte. Él puede ofrecer vida. Él resucita a los muertos. Él es el Señor. El Señor. El diablo está por debajo de Él. Los demonios están por debajo porque es Señor. No hay presidente, no hay gobernador de California, no hay gobernador de New York, no hay gobernador de ningún lado que esté por encima de Jesús o igual a Jesús. No hay virus que esté por encima de Jesús. Todo, visible e invisible, está por debajo de Jesús. Él es el Señor. ¿Cuánto pueden dar un aplauso al Rey? A su nombre sea siempre la gloria. Nuestros aplausos son nuestros amenes. Nuestros aplausos son nuestros amenes. Es la forma de adorar a Dios. Adoramos con nuestras manos, adoramos con nuestros pies, adoramos con nuestros labios. Que ningún labio, ninguna mano dejen de adorar al Señor Jesús. Finalmente, la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está. ¿Habéis oído hablar del Espíritu Santo? Ni siquiera. Pablo los instruyó. Pero se entendía claro que Dios es el Padre, Dios el Hijo, el ejecutor, y luego en el versículo
13, dice, fuiste sellado con el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que ahí está la doctrina de la Trinidad. 3 aplicaciones. Eres santo, sé fiel. Segunda aplicación, iglesia en Éfeso, valora tu iglesia local. Tercera aplicación, que la gracia se evidencie con tu paz. Que Dios te bendiga. Padre, te amamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y honra porque tú la mereces. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Trae un avivamiento a tu iglesia en tiempo de pandemia y trae un despertar en nuestra nación en tiempo de pandemia. Que Cristo sea entronado como Señor. Disipa nuestras dudas e incredulidades y llénanos de fe. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el final, sabiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. En el nombre de Jesús. Amén.